estratégico to Geneva para Ginebra and to Switzerland. y para Suiza. Right? Now, on this trip, En este viaje I was hearing many stories. estuve en muchos lugares, What's happening in churches in Geneva, especially. lo que sucedía en las iglesias en Ginebra. I was hearing whether it doesn't matter whether it's a Swiss church, No importa si es una iglesia suiza, whether it's a Latin si church, es una iglesia latina, but most of the churches were having problems. muchas iglesias tienen problemas. The churches are breaking, Las iglesias se rompen, they are dividing, son divididas, right? And sometimes the pastors start their work and then everything stops. y algunos pastores empiezan a trabajar y después todo se para. We learned that in Lausanne, Lo hemos visto en Lausana, in some sense in Fribourg, en Friburgo, Missouri, right? And it's also happening in Geneva. también sucede en Ginebra. So this is not just in certain churches, No es solo en algunas iglesias, it's happening in all across pasa en todo el lugar del país. the churches in Geneva. No solo en las iglesias en Ginebra. It's very unusual. Es algo inhabitual. Even people within the church Mismo la gente en las iglesias are going into other churches van a otras iglesias and speaking things y hablan cosas which is actually breaking churches. que rompen iglesias. It's happening in ethnic churches, Pasa en algunas iglesias, like Latin churches, como iglesias and latinas, it's also happening in Swiss churches. y pasa también en iglesias suizas. So I asked the Lord, Pedí al Señor, because this is the longest I'm staying in Geneva, eso, el tiempo que me quedé aquí en Ginebra, in the last 1 year of my visit to Geneva. en mi último año. So I asked the Lord, Pedí a Dios, what is happening here? ¿qué está sucediendo aquí? Right? Because I wanted to hear from the Lord, Yo quería escuchar de Dios, right, what exactly, why these things are happening in Geneva. porque esas cosas pasaban aquí a Ginebra. So now, I have been here for 10 days. Estoy aquí desde hace 10 días. Now, in the 10 days, En estos 10 días, during the mornings, en las mañanas, I had a lot of free time. tuve mucho tiempo libre. So I walked the land. I walked into many places Caminé en varios lugares in Geneva, en Ginebra, like Nehemiah did, como hizo Nehemías. When God gave Nehemiah a task Cuando le dio a Nehemías algo que hacer to rebuild the walls of Jerusalem, para reconstruir los muros de Jerusalén, the first thing he did was he made a visit to Jerusalem la primera cosa que hizo, visitó a Jerusalén and he inspected e inspectó the walls, los muros. So I was doing something like that. Hice algo así. So I walked down the Reformation wall. Caminé por el muro de reformadores. I walked around the United Nations. Caminé alrededor de las Naciones Unidas. I walked around the United Nations High Commission for Human Rights, refugees. Fui donde está en el muro del lugar de los refugiados. So I was going to the strategic places in Geneva. Fui en los lugares estratégicos de Ginebra. Then one day, un día, I took the 18 tram. Tomé el tranvía 18. And because someone told me that there's this some scientific thing in CERN. Porque alguien me dijo que había algo científico en el CERN. So I don't know how many of you have been actually to CERN. No sé cuántos de ustedes han ido al CERN. So I took the 18 tram. Tomé el tranvía 18. And I went to CERN. Y me fui al CERN. The last stop of the 18 tram. El último paradero del tranvía 18. And when I got down from the tram. Y cuando descendí del tranvía. And there, next to the tram station. Al lado de la estación del tranvía. Was this Atomic Research Center. Hay el centro de búsqueda atómica. Right? And right in the front of that. Y delante de eso. There is an exhibition. Hay una exhibición. Right? And you can go in. Y puedes ir adentro. And you can. They give you a kind of overview. Y te dan una vista de todo. On what they are doing. De lo que están haciendo. So when you enter, cuando entras, on the entrance, en la entrada, there are some things written on the wall. Algo está escrito en la pared. In English, en inglés, and in French. Y en francés. And so I read it. Y lo he leído. And this is what three questions. 3 preguntas. Where did we come from? ¿De dónde venimos?
What are we doing here? ¿Qué tiempo hacemos aquí? And where are we going to? ¿Y dónde nos vamos? 3 questions. 3 No, preguntas. it's written on that wall, Está escrito en una pared on the exhibition hall en la entrada de la exhibición in CERN. en CERN. Right? Where did you come from? ¿De dónde vienes? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? And where are you going? ¿Y dónde vas? So I asked these questions. Y pregunté esas 3 preguntas. What about Geneva? Y hice esa pregunta sobre Ginebra What about Switzerland? y de Suiza. Where did Switzerland start? ¿Cómo empezó Suiza? Where did Switzerland come from? ¿De dónde viene Suiza? Where did Geneva come from? ¿De dónde viene Ginebra? And what are we doing here now? Y lo que estamos haciendo aquí ahora. And where are we going to go from here? ¿Y dónde vamos a ir? See, have you ever asked yourself those 3 questions? Y pregunté esas 3 preguntas. Have you ever asked yourself Y si tú te preguntas a ti mismo these 3 questions esas 3 preguntas, about where you are in Geneva? ¿dónde estás aquí en Ginebra? So where did Geneva come from? ¿De dónde viene Ginebra? See, I started to think about this. Y les pido que piensen sobre eso. That Geneva Ginebra is a very strategic city, es una ciudad muy estratégica. and Switzerland Es Suiza, is a very strategic country, es un país muy estratégico. because ¿Por qué? in the book of Genesis, En el libro de Génesis, chapter 1, capítulo 1, when God began to create everything, cuando Dios empezó a crear todo, and when God created man y cuando creó el hombre and woman, y la mujer, there were 2 primary things. hay 2 cosas primarias. He created first Creó primero and put it in place y lo puso en su lugar 2 primary things, 2 cosas, right? ¿verdad? And I want you to first know these 2 primary things, Les voy a enseñar esas 2 cosas primeras. and then we will see Después vamos a ver where does Switzerland fit in, de dónde viene Suiza right? And where does Geneva fit in. y dónde viene Ginebra. Now, I mentioned something about this last Sunday, Mencioné un poco de eso el último domingo but I didn't make the Swiss connection. para hacer las conexiones suizas. Now, we read Genesis chapter 1, verse 1. Génesis 1, capítulo 1. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Now, the earth was formless La tierra estaba desordenada and empty, y vacía. and darkness was over the surface of the deep. Y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo. And the Spirit of God was hovering over the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Then, on verse 3, Verso it 3. says, and God said, Y dijo Dios, let there be light. sea la luz. And there was light. Y fue la luz. And God saw that the light was good, Y vio que Dios la luz era and buena. He separated the light from the Y darkness. separó a Dios de la luz de las God tinieblas. called the light day, Y llamó Dios a la luz día. and the darkness He called night. Y las tinieblas llamó noche. And there was evening, Y fue la tarde. and there was Y morning, fue la mañana. the first day. Primer día. See, this is one of the first thing God created. Es una de las primeras cosas que Dios ha See, creado. because before that, Antes de eso, the earth was empty, la tierra estaba vacía. and the heavens was formless. Y los cielos eran formados. And the first thing God did, La primera cosa que Dios hizo, He brought light into the whole situation. trajo luz a toda la situación. And when He brought the light, Tú traes la luz what did He create? que ha creado. Because it says the light separated the darkness La luz separó de las tinieblas, from day and night, del día y de la right? noche, And it was evening and morning, que fue la tarde y la mañana. and there was first day. Primer día. So what did God created first? ¿Qué ha creado Dios primero? He created time. Creó el tiempo. See, when you say he separated day and night, Cuando dices que separó día y noche, and He created first day, creó el primer día. day means it's time. El día me significa tiempo, Because see, a day is measured in time. porque el día es el tiempo. See, that was one of the first things God created before He made anything. Es la primera cosa que Dios creó antes de hacer todo. He established time. Estableció el tiempo. Right? Because for everything what God wanted to do, Para toda cosa que Dios quiere hacer, He has to have an order. ya tiene que haber un orden. Right? Now, to that order, En este orden He needed time. necesita tiempo.
Because everything what God does, He does it in seasons and times. Todo lo que hace es en estación y tiempos. You know, we read it in the Bible. Lo hemos leído en la There's a Biblia. time to die, there's a time to born. Hay un tiempo de morir, de vivir. Even the seasons you see in the natural, Las estaciones que ven lo natural, spring, summer, Primavera. autumn, winter. verano, otoño, invierno. See, all that is time. Todo es tiempo. Right? So, for God, for what He wanted to do Para Dios, todo lo que quiere hacer in all His creation, en toda su creación, right, to bless and to fulfill God's purposes. para bendecir y estar en llenos del propósito de Dios. Before God could do anything, Dios, antes de hacer todo, one of the most important thing He has to put in place antes de que ponerlo en su lugar, was time. es el tiempo. And I realized Y he realizado. God blessed Switzerland. Dios bendijo Suiza. God blessed Geneva Dios bendice Ginebra, with making watches. haciendo reloj. You see, Switzerland was a country Suiza era un país, not just blessed the nations of the world, no solo para bendecir las naciones del mundo, but they blessed the nations of the world pero bendijo las naciones del mundo with time. con el tiempo. See, it helped the nations, the world, Ayudó al mundo, las naciones, how to manage time. cómo manejar el tiempo. Because that was the most important thing God put in place first. Es la primera cosa que Dios hizo primero. Right? And God gave Switzerland Que Dios dio a la Suiza and the city of Geneva y a la ciudad de Ginebra to bless the nations para bendecir las naciones, with how to manage time. cómo manejar el tiempo. The second thing, La segunda cosa, see, you must understand this, right? tienes que entender This is eso. all in the context of where did we come from. Es el contexto de donde venimos. Then again in Genesis 1, Génesis 1, we read, leemos Genesis 1:21, verse 21. 1:21 See, God created man and woman. y creo yo, Verse 21, 27. verso 27, God created man and woman, y creó Dios al hombre y a su and imagen, He blesses them. y a imagen Dios creó varón y hembra los We creó. read from verse 27. So God created man in His own image, Dios creó al hombre a su imagen, in the image of God. imagen de Dios. He created him. Los ha creado. Male and female, Mujer y hombre He created them. los ha creado. Then verse 28, Verso 28. God blessed them Dios los and bendijo said to them, be fruitful y les dijo and fructificar increase in number. y multiplicaos, Fill the earth, llena la tierra subdue it, y sojuzgarla, rule over the fish of the sea y señorar en los peces del mar, and the birds of the air, en las aves de los and cielos, over every living creature that moves on the ground. y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. See, that was the blessing of creation. Es la bendición de la Now creación. listen to what I'm saying. Escuche lo que The digo. blessing of La creation, bendición de la creación, right? What God gave man de lo que Dios dio al hombre, is the stewardship es lo que tiene que hacer of the resources para las resources of His creation. de la creación. You know, the first thing, La primera cosa, He created time, creó el tiempo right? And then He created all what exists in time, y creó todo lo que existe en el tiempo. and then Y después He gave the man dio al hombre the stewardship, la provisión how to manage para manejar, the resources of His creation. para manejar todo lo que él ha hecho en la creación. Now the second gift Es el segundo don Switzerland has que Suiza tiene, is banking and finance. es el banco y las finanzas. Right? It's about stewarding, Es sobre todo lo que es de la economía, it's about managing de manejarlo, the resources. lo que el dinero. You see, the world financial system, El mundo financiero del if sistema, you don't know, si no saben, is set from Geneva. es copiado de Ginebra. So you might have heard last month Puedes escuchar la semana there was a pasada, big problem with HSBC Bank, hubo un problema con el banco HSBC and they found out that the whole interest rates, y encontraron que los the intereses exchange rates, y del cambio de monedas is manipulated fue manipulado from Geneva desde Ginebra around the world. para el mundo entero.
See, the two major blessings God gave this nation Son las dos grandes bendiciones que Dios dio a esta nación. is from Genesis chapter 1. Desde Génesis capítulo 1. Right? So God raised up Switzerland Dios levantó Suiza to to bless the nations of the world, para bendecir a las naciones del mundo, to help them to manage time, para ayudarles que manejan el tiempo. and number two, Y número 2, to manage the resources. para manejar todo lo que la economía. Resources are translated into finance. Y eso son las finanzas. So if you take Switzerland Y toma Suiza, and Geneva, en Ginebra, the two major things in this nation las dos más grandes cosas de esta is nación, watchmaking hacer reloj and banking and finance. y los bancos. See, this is how Switzerland began. Así como comenzó Suiza. See, the call of this nation El llamado de esta nación is to bless the nations of the world es de bendecir a las naciones del mundo with these two blessings, con esas dos bendiciones which was stated que empezaron in the book of en Genesis, el libro de Génesis, chapter 1. capítulo 1. Right? So where did we come from? ¿De dónde venimos? Where did this country come from? ¿De dónde viene este país? Where did Geneva come from? ¿Dónde viene Ginebra? It came from here. Viene de aquí. Geneva, Switzerland became famous Ginebra, Suiza vino famoso in the world en el mundo because of these two blessings, por esas dos bendiciones, because of these two gifts por esos dos dones God gave this nation. que Dios dio a esta nación. Aleluya. See, otherwise Switzerland is not famous. Si no, Suiza no era famosa. If you take these two gifts what God has given this nation, Si sacas esas dos bendiciones que dio esta nación, no one will know Switzerland. nadie conocería Suiza. This is how you started as a nation. Es ahí como empezaron como nación, This is how you started, where you came from as a nation, desde donde vienen como nación, from the gifts of God. del don de Dios. And then in the process of time, Y en el proceso de tiempo, where you are now, donde están ahora, we are now in a position, in a time, estamos en un tiempo and in a season